Entrevista a Manuel Sorto, poeta y cineasta salvadoreño residente en Bayona, País Vasco. Manuel, ¿desde cuándo empezaste a sentir inspiración hacia el arte, a la cultura? Pues comencé a dibujar cuando estaba chiquito. Porque yo aprendí a leer en paquines, pues, ¿verdad? Los cómics. Y entonces yo pedía que me compraran cuadernos de dibujo y los cuadriculaba así como vienen los paquines, digamos, ¿verdad? Y comencé copiando eso, pues eso es lo primero, pues. Entonces luego, cuando estaba en cuarto grado, un profesor, Marco Tulio Orellana, él se fijó en que yo dibujaba. Entonces me ponía en el pizarrón, por ejemplo, si se iban a ver los músculos del cuerpo humano, por ejemplo. Entonces yo copiaba del libro el dibujo, estaba la figura humana con los músculos uno a uno. Vos creciste en Sensuntepeque, ¿no? Sí, Sensuntepeque. Yo nací en Sensunte y ahí viví hasta los 14 años. Entonces este profesor fue el que... Entonces ahí con él, el esqueleto humano, sistema digestivo, los pulmones, entonces aprendí a conocer la figura humana, pues con esos trabajos que él me ponía, pues, ¿verdad? Y luego me utilizaba también para las fiestas de independencia, hacer los retratos de los próceres y cosas de esas en cartulina para adornar el estrado, digamos, ¿verdad? ¿Te agarraban a vos para hacer esos dibujos también? Sí. Y luego él también me dijo que si quería hacer algo para un acto de clausura, creo que era, o algo así. Y entonces yo me ideé una cosa y fue lo primero que hice, digamos, como así en un escenario, como actor, pues digamos, ¿verdad? Y fue un dentista que sacaba una muela, pues entonces yo hice los diálogos, yo era el único actor, digamos, y construí en papier maché una gran muela, ¿verdad? Que llevaba escondida y que me la sacaba y a la gente le gustó eso. Entonces con ese profesor yo tuve el acercamiento tanto al dibujo como al teatro, digamos, un teatro entre comillas, pues eran cosas para las clausuras de la escuela, pues. Qué bonito. ¿Y cómo continuaste? Así fue. A escribir, pues debo de haber comenzado a escribir. Era una muchacha que me gustaba allá en Sensunte. Y recuerdo que para ella escribí el primer poema, pues, ¿verdad? Todavía me acuerdo de algunos ya no lo tenés, por supuesto, ya. No, eso lo queda en la memoria, pues, ¿verdad? Sí, pero eran así, versos con rima y toda esa cosa, pues, ¿verdad? Con las sílabas contadas, pero sin querer contarlas, así como me salían, pues, ¿verdad? Eso, más o menos, hasta ahí fue como comencé. Y luego el teatro, ¿cómo se fue juntando con el teatro, el dibujo, la poesía? El teatro fue... Luego el cine. El teatro, yo estaba estudiando último año de bachillerato y yo trabajaba en las vacaciones con mi papá en una camioneta que él tenía. Entonces yo trabajaba como mozo subiendo bultos y de vez en cuando él me dejaba cobrar también, ¿verdad? Para aprender el oficio, decía él. Y yo descubrí descubrimiento para mí. Ahí por el Parque San José estaba la librería Claridad, ¿verdad? Que la dueña era Ana Rosa Ochoa. Ella había sido secretaria de Maferrer, ¿verdad? Ella era hondureña. Entonces ella había conocido bien a Maferrer. Entonces yo llegaba ahí a comprar libros, ¿verdad? Libros de la editorial universitaria, sobre todo. ¿Nuevos? ¿Cómo? ¿Nuevos? Sí, eran nuevos, pues, ¿verdad? Y con la señora nos fuimos haciendo amigos, pues, ¿verdad? Yo tenía 17 años, pues, ¿verdad? Y me invitaba a tomar café detrás del
distante, ya era una viejita, pues casi no miraba, era de los ojos azules, pero llenos de cataratas, ¿verdad? ¿Sí? Y un día ella me dijo, mire, me dijo, ¿y a usted le gusta el teatro? Entonces yo le dije lo mismo que te acabo de decir a vos, que en una clausura únicamente, ¿verdad? Allá en Sensunte, pues. Pero que nunca había ido al teatro ni nada, a ver una pieza de teatro, así. Y entonces ella me dijo que me lo preguntaba porque tenía un amigo que andaba buscando un actor para una pieza de teatro y que ella creía que yo podía servirle. Entonces me dijo que si podía arreglar una cita, le dije que sí, y ella arregló una reunión, una cita con José Luis Valle, ¿verdad? Que es el padre del cineasta hoy, de Pepe Valle. Y entonces nos juntamos y entonces él me dijo que me iba a hacer una prueba para una improvisación. Y entonces él me dijo, yo soy el dueño de una tienda en Estados Unidos, pues, ¿verdad? Y usted es un negro que viene a comprar a mi tienda, pues, ¿verdad? Entonces, y ahí esas eran las cosas. Más que en ese tiempo estaba en esa época más fuerte la de los derechos civiles por la... No, pues sí, la improvisación empezó en así, Estados que Unidos. entré a la tienda a comprar y él me dijo, no, que no ha visto el rótulo que hay afuera, pues me dijo, ¿verdad? Prohibidos perros y negros, pues, ¿verdad? Entonces comenzó la improvisación y al final, en un momento, él paró la improvisación, pues, y me dijo que no, que todo estaba bien, que yo había defendido bien mi personaje y ta. Entonces, que sí, y ya me dio el libreto, pues, de la pieza. Y me dijo, ahí lo lee y nos vemos, ya pusimos una cita para cuando nos veíamos y todo eso. Yo la leí y me costó entender mucho, pues, ¿verdad? Porque yo había leído piezas, pues yo leía ya bastante, pues, ¿verdad? Pero piezas, qué sé yo, de Lope de Vega, de Calderón de la Barca. ¿Vos te veniste a San Salvador por la universidad o sea, ¿No? vos te veniste de Sensuntepeque a los 14 años a San Salvador? Sí, Así fue y pasaste toda esa circunstancia de que te invitaron al teatro y todo. Ahí estabas en San Salvador, ¿verdad? Sí, estamos en San Salvador, te estoy hablando de la librería Claridad que daba cerca A los al 17 años. Parque San José, pues. Y yo estaba haciendo último año de bachillerato, ¿verdad? Yo estaba estudiando último año de bachillerato. Y así fue, pues, y entonces resulta la pieza era de un tal Samuel Beckett, ¿verdad? Y era Final de partida, era el título. Y todavía Beckett no había sido premio Nobel de literatura, pues él es premio Nobel de literatura hasta algunos años después, ¿verdad? Y entonces yo hice Claude y él hacía Ham, dos de los personajes, ¿verdad? Y bueno, todo pasó bien. ¿Dónde? Todo pasó bien. ¿Dónde es? En el Teatro de Cámara. En el Teatro de Cámara. ¿Te acordás en qué año fue esa 68. presentación? 68 era el año en que yo estaba haciendo mi último año de bachillerato. ¿Les fue bien en esa primera? Estuvo muy bien y un día ahí llegó alguien a visitarnos a los camerinos y a él me lo presentó y me dijo que era Norman Douglas, que era un actor que del teatro universitario, y ya Norman estuvo ahí hablando y se fue, pues, ¿verdad? Y un día que yo estaba trabajando en la terminal de Oriente, donde llegaban el bus de mi papá, pues, ¿verdad? Llegó a mediodía, llegó Carlos Mejía, un ceramista y pintor que había trabajado en Final de partida. Y él me llegó a decir que Norman Douglas, que estaba formando un grupo que por primera vez quería dirigir, hasta ahí era solo actor, que iba a dirigir y que estaba formando un grupo en la universidad y que me mandaba a llamar, pues que quería que yo fuera. Entonces yo fui. Y ahí se estaba formando lo que luego sería el taller de los vagos, ¿verdad? Entonces allí estaba... ¿Eso fue en el mismo 68 o fue ya? Eso fue en el 69, yo me imagino. Fue fines del 68 o principios del 69. Y entonces allí conocí a todos los que eran miembros
de ese que iba a ser grupo, pues, ¿verdad? Era Neto Zamora, ¿verdad? Hermano de Rubén, ¿verdad? Que es el único que queda vivo. Neto Zamora, que ya murió, ¿verdad? El comandante Simón en la RN. Neto Zamora, estaba Luis Susquiano, ellos dos eran de Cojutepec. Estaba Julio Torres, que creo que era de San Salvador, nunca lo volví a ver, y Guillermo Escalón. Y entonces ahí montamos dos piezas de José de Jesús Martínez, el Chucho Martínez, un panameño, ¿verdad? Fueron final de partida fue Salveque, Juicio Final y El Amanecer de Ulises, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces, para El Amanecer de Ulises se nos ocurrió que los actores fueran desnudos, pues, pero no podían ir desnudos completamente. Entonces era un traje de plástico transparente y se le pusieron algunas flores en algunos lugares, flores así de colores como fosforescentes, ¿no? Uh-huh. Y se usaba lo que se llamó luz negra, pues, ¿verdad? Esa luz estrobodélica, creo que era, que pispilea, pues, uh-huh. ¿Verdad? Entonces es como que descompone los movimientos que tú haces, pues, ¿verdad? Entonces, en cierto momento. Uh-huh. Entonces la pieza era lleno total todas las noches. ¿Dónde la presentaron? Teatro de Cámara también. Ajá. Y creo que fueron 17 noches completas. Y ahí sí hubo Raúl Monzón, que ya murió. Raúl escribió algo en El Mundo con fotos. ¿En el 69? 69, sí. 69. Y el Taller de los Vagos creo que se le ocurrió el nombre, porque el nombre es precioso, pues, ¿verdad? Es maravilloso, pues, ¿verdad? Uh-huh. Son talleres donde se trabaja, pues, y los vagos son los que no trabajan. Pues. Uh-huh. Y creo que se le ocurrió a Luis Susquiano, ¿verdad? Luis Susquiano, pues, porque ¿qué nombre nos vamos a poner cuando las piezas ya estaban montadas, pues, y así siguió. Y en esas piezas, durante las presentaciones estábamos cuando apareció un día Roberto Salomón, ¿verdad? Y Roberto, que venía de Nueva York y que no sé qué, y que lo que podía ayudarnos, y etcétera. Y luego Roberto Salomón de ahí me llama para el bachillerato en artes, para ser profesor en el bachillerato en artes. Y luego ya trabajé como profesor en el bachillerato en artes el 70 y el 71. Ajá. Y el 70 y en el 71, porque era mantener la escuela de teatro y la escuela de artes plásticas también, mientras se buscaban profesores que conocieran más. Pues yo no tenía ninguna experiencia de metodología ni nada, pues yo me había hecho haciendo teatro, pues, ¿verdad? Yo era, con la dirección con la guía de José Luis Valle y luego de Norman Dupla. Pues. Además, toda la situación social y política que había en ese momento, ¿no? Era maravilloso. ¿Ustedes no sufrieron ninguna persecución, ninguna amenaza? No, en el Taller de los Vagos 2 veces se fue en desbandada, digamos, pues, ¿verdad? Porque una fue que Neto Zamora se sacó a la novia, pues, ¿verdad? Que se fue con él. Y entonces resultó que la novia, la noicita, el padrino, o sea, los papás le avisaron al padrino de ella para qué podían hacer. Y el padrino era nada menos que el Chele Medrano, pues el general Medrano, pues, ¿verdad? Entonces dieron orden de captura para todo lo que aparecíamos en el programa, pues. Y como el programa, por ejemplo, es bien chistoso, y como en el programa decía dibujo de la portada, pues, del programa, Picasso, pues hasta Picasso entró en la lista, pues, ¿verdad? De los Entonces ahí pues sí, fue la desbandada, pues, ¿verdad? La desbandada, y nos quedamos solo Norman y yo. Y entonces decidimos
hacer el montaplato de Harold Pinker, ¿verdad? Que solo se necesitaban 2 actores, pues, pero después también eso se terminó, pero en fin, y ahí, estando en el taller de los vagos, conocí a la gente de la Mazacuata, porque yo fui prácticamente reclutado, digamos, por la Mazacuata. Mazacuata se llamaban brigadas las Mazacuatas. ¿Cómo qué brigadas? Brigadas, como es un término militar, digamos, pues, o de seguro, ¿verdad? Porque lo que sucede es que la Mazacuata nace en San Vicente, pues, ¿verdad? Entonces yo venía de Sensunte, pues había otra gente, entonces era tratar de crear en los diversos departamentos, en Usulután había también, entonces por eso brigadas, pues, ¿verdad? Y ahí conocí a Roberto Monterrosa, a Eduardo Sancho, a Luis Felipe Minero, y ya íbamos a San Vicente, a los departamentos a hacer lecturas. Allá conocí a Alfonso Hernández, Emiliano Androski Flamenco, luego se unió Rigoberto Góngora, que luego apareció por ahí, en fin. Pero a todo eso era el 70, porque por ahí... No, lo de la Mazacuata conmigo fue yo comencé con la Mazacuata en el 69, al mismo tiempo que el taller de los vagos. Ya 70 y 71 es el bachillerato en artes, ¿verdad? Ya como profesor, pues, ¿verdad? Digamos, las primeras generaciones, yo los conocía todos esos, digamos, de los primeros 3 años. Pues. Y eso fue lo de los inicios, digamos. ¿Cuándo ocurre que vos te encuentras con el grupo que estaba en la Hacienda Siete Joyas de Miriam Interiano? Yo ahí en algún momento. La primera, ahí hay un rebote ya que hoy me molesta de mi voz. Sí. Yo debo de haber conocido a Ricardo lo conocí creo que en el 70, yo ya era profesor en el bachillerato en arte. Y compartíamos una casa con Pedro Portillo, Bayardo Gómez, un arquitecto nicaragüense, que también todos trabajábamos en el bachillerato en artes. Pues. Y ahí a esa casa fue que llegó Ricardo, ¿verdad? O sea, yo a Ricardo lo conozco hasta en el 70. En San Salvador. En San Salvador, sí. Yo ya había pasado con José Luis Valle, el taller de los vagos, la Mazacuata. Yo ya era profesor en el bachillerato en arte. Yo tenía 20 años. O sea, que eras como un niño genio, casi. 19. Pues Hueso Misco dice en una entrevista que me hizo por lo relacionado con Roberto Bolaño en El Salvador, que pues sí, que me miraban como casi un niño genio. Pues sí, yo tenía 20 años, así me tocó, pues a mí me encontré con las cosas desde que la Ana Rosa Ochoa me dijo que un amigo suyo andaba buscando un actor para un personaje que yo podía hacer. Desde ahí ya yo fui embobinando todo, pero no porque yo lo buscaba, pues. Norman es el que me manda a llamar y con el quien luego se crea el taller de los vagos. Salomón es quien me llega a buscar después para que fuera profesor en el bachillerato en artes. Entonces todo se iba encadenando, pero no era que yo lo anduviera buscando, pues. Entonces viene también en los 60 un encuentro con Claudia Lars. ¿Cómo fue eso? No, a Claudia yo la conocí porque cuando yo era profesor en el bachillerato en artes desde el 70, o sea, en el 70 yo nací en el 50, pero yo nací en fines de noviembre, el 25 de noviembre. Entonces yo en el 70, cuando yo era el primer año que yo fui profesor en el bachillerato en artes, yo tenía 19 años. Bueno, entonces Roberto Monterrosa de la Mazacuata, porque todo esto sucede durante la reforma educativa de Walter Bennet. Entonces Roberto Monterrosa, que era el editor de la Mazacuata, había sido nombrado director de publicaciones, lo que es ahora la Dirección General de Publicaciones e Impresos, no sé cómo que se llama, ¿verdad? La editorial del gobierno, pues, ¿verdad? Del Ministerio de Educación. Y entonces yo
a veces, como yo vivía cerca, pues, ¿verdad? A veces nos reuníamos bastante ahí en la dirección de publicaciones, pues, y ahí llegaban Claudia y Salarrué, ¿verdad? Entonces ahí hay una foto, por ejemplo, que tengo en donde estoy con Claudia, que es ahí, que la tomó Roberto Monterrosa. Y a Salarrué lo había conocido antes en la biblioteca a la que se cayó con aquel terremoto. Creo que a él creo que es David Escobar Galindo quien me lo presentó. A Salarrué, ah. A Salarrué. Todo eso es principios de los 70s, ¿verdad? En los 70s, en el año 70. ¿Cómo es que decides entonces registrar en Operación Amor esa historia que pasaron ustedes? ¿Qué pasa? Bueno, eso pasa. Yo me imagino que porque me pareció que había estado genial eso. Porque no, o fue esa tu primera publicación, tuviste otras en revistas, ¿no? No, ya se había publicado Las Cabezas Infinitas. Las Cabezas Infinitas es lo primero que salió. Es un libro, creo que son 7 ahí. Iba Ricardo Lindo, Ricardo Castro Rivas, iba Ricardo Aguilar, Humano, iba Sancho, Eduardo Sancho, creo que éramos 7. Sí, por ahí lo tengo. Sí, no, Operación Amor se publicaste en el 80, 10 años después. Imagínate. 10 años después, sí. ¿Y cómo fue que lo escribiste? Vaya, ¿me puedes contar brevemente esa historia? ¿Cómo pasaron las cosas? Pues sí, y bueno, todo tiene su ficción, pero... no, es una ficción, pues yo no estuve en ese lugar, pues, ¿verdad? Digo, yo en Siete Joyas yo no estuve, pues, ¿verdad? Pero tenía amigos que estuvieron, pues que ya ni me acuerdo quiénes eran, pues, y quiénes no, sé que Ricardo estuvo, creo que estaba Neto Zamora, y luego yo recreé a partir de ciertos datos de eso, el comandante del Chele Medrano, por el que había dado orden de captura un año, de 11 años antes, digamos. Entonces, el primer libro, Cabezas Infinitas, que salen versos tuyos, luego que habían otras revistas, ¿no? Que salía, La Mazacuata salió algo tuyo. La Mazacuata sí, ya desde el 69, desde que yo me uní en La Mazacuata siempre había algo mío, pues, ¿verdad? Yo me convertí en miembro del equipo, pues, ¿verdad? De La Mazacuata, pues, y luego en la revista Nueva Cultura salió un libro que se extravió en el santuario de Nuestra Señora de los Locos. Y se publicó una buena parte de ese libro, se publicó en la revista Nueva Cultura. En el santuario de Nuestra Señora de los Locos. Nuestra Señora de los Locos. Ah. Se publicó una parte, entonces se perdió eso. Una parte. No, yo guardo la revista, ¿verdad? Yo guardo un ejemplar de la revista, porque en esa revista estaba coordinada, como los miembros de redacción eran Rafael Mendoza, David Escobar Galindo y Roberto Monterrosa, creo. Ahí era una recopilación, ahí hay cosas de un montón de gente, de Roberto Hueso, Roberto Galicia, Carlos Mejía, Pedro Portillo, Armando Solís, para decirte únicamente a nivel de plástica, pues, ¿verdad? Dibujos o pinturas. Y luego habían cosas de Claudia Lars, de Miguel Ángel Espino, de Salarrué, creo que de Mauricio Marquina, Ricardo Lindo, que en ese tiempo Ricardo, como en el tiempo de Las Cabezas Infinitas, es el mismo tiempo, Ricardo acababa de regresar de Francia, pues. Y Ricardo, por ese tiempo, todavía Ricardo firmaba Jesurum, Ricardo Jesurum, ¿verdad? Que parece que es el apellido judío que ellos tenían antes y que luego lo cambiaron por Lindo, pues, ¿verdad? Y entonces, bueno, pasa esta década del 70, paralelamente trabajas un poco en alguna producción de Baltasar Polillo, pasas escribiendo entonces Operación Amor. Si no viviste todo el proceso, fue como una narración, investigación periodística o histórica. Se te ocurre escribir sobre algo, ese tema te gusta, tú
tú te pones a escribir literatura, no es un documento, pues. No es literatura testimonial, es ficción, pues. Y pues es literatura, yo utilizo los personajes como yo quiero, los llevo por donde yo quiero y ya, pues digo, es una novelita, pues, es una novela, pues. Pasaron algunas cosas, pero otras no se puede saber ahí. Pues sí, ya tendría yo que no la veo desde hace mucho, ¿me entiendes? Ya ponerme a la verdad, pues sí. Pero es literatura, pues hay que verlo así, pues digo, no es de que ahí está todo lo que pasó y cómo pasó, no, pues verdad. ¿Cómo? ¿Cuántos ejemplares salieron en ese momento? ¿Fue la única edición? Sí, nadie la volvió a reeditar. En la universidad. Creo que fueron 3,000. Creo que fueron 3,000. Era normalmente ese del tiraje que se usaba, pues en la DPI o como se llame, como le llaman ustedes ahora. Pues, ¿hubo alguna presentación de ese libro? No, porque el libro salió cuando yo ya me había ido. Yo solo corregí unas galeras y todavía faltaba una corrección definitiva. Pero fue cuando yo tuve que salir del país, pues del 80. Yo salí del país como 2 o 3 días antes de que mataran a Monseñor Romero. Porque me dijo Tamba, Carlos Aragón fue el que llegó a decirme que me tenía que ir. Pues, ¿Y salió el libro y se vendió en la universidad? Y el libro salió y yo ya no estaba, pues, ¿verdad? Yo ya no estaba, no se hicieron ni las últimas correcciones, pues, ¿verdad? El libro salió, está fechado en el sello que pone la editorial, que siempre pone, está abril del 80. Yo salí en marzo. Entonces yo no estaba en El Salvador cuando salió. Pero no te sabría decir si hubo presentación del libro, cómo fue, no sé. Sí, a saber. Sí, porque en ese tiempo no había internet ni nada de eso, pues, ¿me entiendes? Entonces... Antes de eso, ¿en cuál colaboraste con Baltasar Polillo? ¿Ya haciendo cine? ¿Con el Taller de los Vagos o...? No, por ese tiempo, yo no me acuerdo ni cómo fue que conocí a Baltasar Polillo, pero yo en el 75 Roberto Salomón me mandó a llamar nuevamente para trabajar en la Escuela de Teatro del Centro Nacional de Artes. Entonces, en ese tiempo Roberto Salomón se fue, yo ni cuenta me había dado, pues vinieron las vacaciones de fin de año y Salomón se fue como director del Teatro Nacional. Entonces nombraron a José Ángel Cañas como director. Y José Ángel Cañas lo primero que hizo cuando regresamos en enero para comenzar a preparar el año, la reunión de profesores, y nos dijo que quedábamos despedidos Amílcar Flor, otro que ya murió, otro profesor, y yo. Entonces yo cuando ya le di el segundo mes de casa, ¿me entiendes? Alguien me propuso, el doctor Falconio, que era un geólogo que yo conocía, y que él era hijo de Alpez, que era quien manejaba un suplemento cultural de la prensa gráfica de los fines de semana. Y este nos había ayudado mucho en teatro, porque los alumnos hicieron huelga, pero lograron que se repusiera solamente a Óscar Amílcar Flor y no a mí. Entonces muchos de ellos se quedaron y ya no terminaron. Y terminamos una pieza que fue la que inauguró en el 78. Inauguró la sala experimental del Teatro Nacional. Y Maíz se llamó como grupo. Maíz, Grupo de Investigación Expresiva, que era el nombre de la clase que yo creé, porque Salomón me dijo de que trabajara con segundo año, que ya tenían la base de corporal, oral y de imaginación suficiente del primer año, pues, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué veníamos a esto? Era lo de Baltasar Polillo. Entonces, me ofrecieron un trabajo en publicidad, en una productora de anuncios publicitarios. Yo detestaba la publicidad siempre, pues, ¿verdad? Había leído
Cardenal, por ejemplo, Ernesto Cardenal, que le llamaba la puta pintarrajeada, ¿no? Entonces, cosas de eso. Entonces... Y él trabajaba en publicidad a veces, ¿verdad? Entonces, esta era una productora, AFI se llamaba, Associated Filmmaker International, que la matriz estaba en Miami, y en El Salvador existía AFI Centroamericana, y había otra AFI Perú, ¿verdad?, que se distribuía en el mercado, pues, ¿verdad?, de toda América. Y ahí entré como asistente de editor, me ofrecieron. Y ahí me di cuenta lo que se podía hacer con el cine, pues, porque hasta ahí el cine para mí me había quedado del teatro con los profesores españoles que habían llegado, Malonda, Monreal, Sastre. Entonces yo la concepción que tenía del cine era como arte enlatado, de verdad, que no es como el teatro, que es un arte viviente, pues, verdad, que estás enfrente del espectador y toda esa cosa. Pero cuando yo vi, me pasaron un rollo de rushes en AFI y fue increíble, pues, ¿verdad? Eran dos niños que iban corriendo en un bosque, pues, y el primero era un plano general, bien abierto, ¿verdad? De los dos niños que iban corriendo en medio del bosque. Luego se cortaba, pues, la cámara terminaba sin corte ni nada, y era lo mismo que veíamos, pero ya en un plano medio, como americano, que le llaman, pues, como desde las rodillas hasta arriba. Y los niños que seguían corriendo. Y luego había un plano ya, un plano medio, pues, digamos, de la mitad del tórax a la cabeza. Y yo ahí me di cuenta todo lo que se podía hacer en cine, pues, ¿verdad? Entonces me quedé y aprendí el trabajo, ¿verdad? Porque la idea era crear 2 equipos, ¿verdad? Y se estaba preparando el segundo equipo, entonces querían preparar un asistente. Y vino un tipo de Miami que me instruyó, digamos, en el tratamiento de bandas sonoras, ¿verdad? Entonces ahí hacía un poquito de todo, era asistente editor, luego fui editor, pues, ¿verdad? Y hacía sonido de referencia, porque en publicidad no hay sonido directo, pues. Y asistente de director, ¿verdad? Era mexicano, que era uno de los dueños, pues, ¿verdad? Guillermo Cavazos Azcárraga. Y el socio salvadoreño era Virgilio Valle, un muy buen camarógrafo que había estudiado en Alemania, ¿verdad? Y en esa de la publicidad conocí a Baltasar Polillo, no recuerdo cómo. Entonces él hacía publicidad y con lo que ganaba en la publicidad hacía cortometrajes. Entonces yo comencé a ayudarle y yo terminé dejando AFI. Ahí comienza otra vez mi voz, ahí ya no se oye. No, pero entonces, esos que hacía Baltasar, he oído que también con pedacitos de cosas que le sobraban, también hacía con los películas que le cortos. sobraba, así es. Y, por ejemplo, Topilzin, si vos la ves, tiene como un baño sepia cuando vos la ves proyectada. Vos trabajaste en Topilzin, que fue el primero, ese fue el primero, ¿verdad? Topilzin fue la primera cosa de Baltasar Polillo. Como en el Entonces, 74. lo que te quiero explicar, por ejemplo, Baltasar como filmaba con pedazos que le sobraban, pues, ¿verdad? De los comerciales que hacía. Entonces habían de diferentes emulsiones, digamos, pues, ¿verdad? Entonces, para corregir un poco eso, fue que Baltasar le dio ese baño sepia, ¿verdad? Que lo unificaba, digamos, para Sí, que no se vieran los actos. porque ya había color y todo, pero él lo hizo así, ¿verdad? Quedó mejor. Sí, sí. En ese tiempo ya había color. Sí, entonces yo comencé a trabajar con Baltasar y por ese tiempo me ofrecieron también un trabajo, eso tiene que haber sido ya 78, 79. Trabajaba también como por mi cuenta, pues, ¿verdad? Luego de una agencia de publicidad también me llamaron para trabajar con Alejandro Coto. Eran como de 15 minutos, algo así, sobre lugares de El Salvador, pues los muñequitos de Hilo Vasco, digamos, ¿verdad? Cosas así. ¿Cómo fue tu relación con él, con Alejandro Coto? Muy buena, genial, genial. Después
Guillermo para la película que hizo de Alejandro, porque cuando Guillermo me dice, ya estábamos aquí en Francia los dos, de ir a filmar lo de Alejandro, Guillermo no lo conocía, ¿verdad? Personalmente, ¿no? Sí, no he visto esa película. Solo vi la otra de Memorias de la No, nueva. sí, estamos hablando de Alejandro. Sí, sí, sí. Pero le sirvió mucho a Guillermo para la película, pues, porque con Alejandro siempre nos llevamos muy bien, pues, ¿verdad? Hay una foto, por cierto, que tomó Guillermo, en donde estamos carcajeándonos, ¿verdad? Entonces, Sí, la he visto. sí que yo tengo una cerveza en la mano, no sé qué. Entonces, y trabajé en una... Eso ya fue en los 90, lo de esa película. Así, eso fue 91. Yo desde que había salido de El Salvador no había vuelto a entrar, creo que Guillermo tampoco, ¿verdad? Pero ya había un alto al fuego en la guerra, ya se sabía de que y toda la gente ya podía entrar, pues, pero cada quien estaba en sus posiciones todavía, pues, ¿verdad? O sea, recuerdo que para irnos a Suchitoto a filmar allá, había que pasar a veces hasta tres retenes, pues, ¿verdad? Pero sí, ya no me acuerdo en qué íbamos, en dónde estábamos. Estábamos saltando del 90 al 70 con Baltasar Polillo, que me has dicho que no participaste exactamente en la película de Topilzín, sino que en No, otras. esa yo no tengo, no, en las otras. ¿En cuáles? En el grande, no creo que ni en el gran debut, creo que fue en El Negro, el Indio y en Los Jóvenes. ¿Dónde hicieron El Negro del Indio? El Negro, el Indio, de lo que yo entiendo, todo lo del negro se filmó en República Dominicana. Todo. Todo lo del negro. Ajá. Y lo del indio en El Salvador. Ajá. Qué interesante. Y la otra película que decís, esa sí la desconozco. ¿Cómo se llama? El documental, creo que el título que le quedó son Los Jóvenes. ¿Y qué pasó con ese documental? Yo no sé. Porque ya fue antes de que él saliera del país y después... Sí, ese documental debe de haber sido en el 79. Ah, sí, desconocía ese. 79. Sí, cuando hablan de Baltasar hablan solo de las ficciones, digamos, los cortos de ficción, pero él tiene ese. ¿Sí? ¿Y te acordás de qué trataba eso? Te digo que es la reunión de las juventudes en Cuba. Ah, eso era más documental. Ajá. O sea, de que sí hay que... ¿Vos cómo ves el cine en El Salvador? Ahora que estamos haciendo recopilaciones, tu hijo está haciendo algo, por ejemplo, acabas de presentar un documental en México, tu hijo tiene una productora también, entiendo. Sí. ¿Y trabajas con él también o cómo lo ves? Somos socios. Y la película es escrita por los dos y él hace toda la postproducción, desde la edición a todo lo necesario en la postproducción y ahora está haciendo cámara también. ¿Y te fue bien en esa presentación que tuviste hace poco en México? Sí. Porque fue seleccionada, ¿verdad? Estoy encantado, pues sí. Hasta salió distribuidor posiblemente, ¿verdad? Que tenemos, que eso ya es importante. Vos que vivís afuera, ¿qué se oye del Salvador? Nada. Nada, ¿verdad? Entonces, Nada, yo lo que sé es... ¿cómo ves a tu hijo? O sea, sus perspectivas. Yo no soy tampoco así nacionalista, ¿verdad? Hay que verlo más global esto, porque los temas pueden ser globales. Pero también veo ejemplos como los que hizo Guillermo, vos con Baltasar Polillo, que han sido, son para mí de las mejores cortos que se han hecho aquí porque revelan situaciones que todavía están vigentes, ¿verdad? También, como lo de Topilzin, que me parece, para mí es de lo mejor. Topilzin. Sí.
¿cómo cómo ves vos la realidad cinematográfica en El Salvador? Pues yo Lo la que veo se muy está bien, haciendo, lo que se está yo lo haciendo. veo muy bien, hay movimiento, hay Aunque gente sea que poco, está ¿verdad? haciendo. Pero Espérame, que hablo. sí, Sí, yo lo veo muy bien lo que está pasando en El Salvador. Hay mucha gente que está haciendo y a poco importa en ese sentido si es bueno o malo. Ahí se va a ir mejorando y ahí lo que importa es que se haga, pues, ¿verdad? Creo que eso es lo más importante. ya Pero hubo yo muchos diría que silencios. hay casi un movimiento ahorita en El Salvador, pues, ¿verdad? Y eso está muy bien, pues, ¿verdad? Digo, mejor no mencionar nombres porque Ujú. siempre que hay unos que se quedan afuera, pues, Sí, sí. pero se está moviendo y a mí me parece muy bueno, me parece que es bien rico lo que está pasando en El Salvador a nivel de cine, pues, ¿verdad? ¿Hay planes futuros para que vengas? Puede ser. ¿Eh? Eh, ¿Pensás reeditar Operación Amor? Buena pregunta. Ya me lo han preguntado otras veces. Por ahorita no. Me encantaría porque te acordás que tuve el honor de corregir los textos. No, vos lo digitalizaste, pues. Digitalizar los textos, sí. Sí, sí. Sí, fue Sí, muy, sí, gracias a eso está muy lista y importante así para que mí si también. aparece un Porque ya espacio, que me gusta la historia, entonces, ¿cómo? ya que Ajá. me gusta mucho la historia, por eso es que me gusta leer ese tipo de información también, porque para mí es información importante. Sí, no, una vez alguien me dijo que había alguien interesado en hacerla, pues, pero luego hablé con la persona que supuestamente estaba interesada, que nos conocimos, pues, ¿verdad? Nos conocimos por casualidad. Y me dijo, sí, pero todavía no tenemos los medios suficientes para hacer ya una película como esa, pues, ¿verdad? Digo, son bastantes personajes, pues, ¿verdad? Y todo es ficción y luego me han preguntado también que si yo no pienso hacerla y quizás algún día, porque tiene una buena salsa, pues, ¿verdad? O reunir también tus escritos, sería interesante. Bueno, para finalizar, ¿aquellos dibujos son tuyos, los que están atrás? el más grande es mío y la parte de arriba la ha hecho Camilo. Ah, Él ajá. pintó la parte de arriba y el pequeño, ese es de Camilo, es Mm, pastel. ujú, Pero ese Camilo es la primera vez que trabajó sobre tela, es del 99. O sea, Camilo tenía 13 años. ujú. Entonces, Te voy a hacer unas preguntas cortas. Eh, uh-huh. para vos, ¿qué es El Salvador? El Salvador. El Salvador, para mí, aparte de que es el país donde yo nací, ¿verdad? Es el lugar donde aprendí, por ejemplo, el nombre de las cosas, pues. Eso es un pájaro, eso es un perro, esto es una mesa, esa es la tormenta, esa es una nube blanca. Los azacuanes que pasan, quiere decir que el verano llega, ¿verdad? Entonces contiene todo mi universo, pues, ¿verdad? Digo, cuando uno aprende a nombrar las cosas en un lugar, eso es lo que te queda para siempre, pues, ¿verdad? ¿Qué es el arte para vos? El arte. Para mí, para mí, es lo que tiene sentido en la vida, pues, ¿verdad? Digo, muy rara vez, yo he trabajado en algo que no sea el arte, ¿verdad? ¿Cómo me las he arreglado? Difícil de decírtelo aquí en este momentito y cosas así, pues, ¿verdad? El arte yo creo que de ahí viene el hecho de que yo hago varios oficios. Digamos, para mí al inicio es la poesía. Y luego esa poesía se manifiesta de diferentes maneras, pues. Se puede manifestar como música, como danza, como teatro, como pintura, como dibujo, como escultura, como cine, ¿verdad? Como novela, como
¿verdad? Pero el origen es la poesía, pues, ¿verdad? Lo que, al origen de todo, digamos, pues, ¿verdad? Y eso, pues, el arte... ¿Quiénes mandó el lo que sol? hace que tenga sentido la vida, pues, ¿verdad? Para mí, ¿verdad? ¿Quiénes mandó el sordo? En una palabra, si se puede. Ni puta idea. Porque todavía esto no ha terminado. Pues digo, ahí vamos a ver qué más sale. Por ejemplo, en El Salvador nunca trabajé directamente en danza. Pues. Aquí en Francia lo vine a hacer, ya que me tocó trabajar con un grupo de danza. 3 espectáculos ya hemos hecho, pues, ¿verdad? Y que era, digamos, algo que nunca me había tocado tocarlo, digamos, ¿verdad? Estar involucrado desde adentro. Y entonces nunca se sabe, pues, lo que está por delante, pues, ¿verdad? Yo me estoy descubriendo, ¿verdad? Yo me Hay que estoy estar en descubriendo. constante, ¿verdad? Descubrimiento siempre, ¿cierto? Muchas gracias.